La gloria de Dios inunde tu vida rica y abundantemente. En este momento que puedes estar escuchando este audio. En vista, querido amigo, hermano que me escucha, joven que me escucha, que voy directamente más a esos jóvenes que están curiosos de saber con respecto a una pregunta que me hicieron, que me han hecho, y que esa pregunta afectó mi espíritu de una manera, lo contagió de una manera que me llevó a hacer este audio, no solamente para responder a esa pregunta, sino para que otros puedan ser bendecidos con mi humilde experiencia. No puedo imponer, no puedo decir más de lo que es mi experiencia personal con Dios, y por medio de la escritura, trazando la escritura. Y yo espero que pueda ser de bendición lo que voy a compartir con ustedes en los próximos minutos. Y la pregunta que me hicieron fue la siguiente: ¿cómo puedo tener un encuentro con el Dios vivo? Esta pregunta es una pregunta muy amplia, compleja en hablar del Dios vivo y de cómo un ser humano puede tener un encuentro con Dios. No podríamos ir a profundidades de lo que es la teología y lo que es la experiencia de hombres que han tenido experiencia con Dios, encuentro con Dios. Podríamos mencionar algunos hombres como Rebecca Brown, Kathryn Kuhlman, mujeres, hombres, estoy hablando de personas extrabíblicas, no fuera de la Biblia, personas como John Wesley, personas como Jimmy Swaggart, personas como Juan Carlos Harrigan, Randy Island, personas como Benny Hill, Cash Luna, Guillermo Maldonado, el legendario Luis Urbáez, un dominicano. Eso es tremendo. Me hablar de hombres que han tenido un encuentro con Dios, eso me llena de mucha satisfacción. Creo que ya le mencioné a Gigi Ávila, el padre de los predicadores. Y hablar de las experiencias, de cómo ellos han tenido actualmente. Michael Carpiadosa está siendo usado, Rafael Ramírez, como no mencionar también a uno de los nuestros de aquí, de la República Dominicana, y de Santo Domingo, Aquiles Azar. Es extraordinario poder ver hombres que han tenido un encuentro con Dios, y que hasta donde nosotros tenemos una mentalidad de que tener un encuentro con Dios es caminar en un nivel sobrenatural donde las señales y los prodigios nos sigan. Eso es lo que nosotros vemos como un encuentro con el Dios vivo. Al menos tenemos nosotros ese concepto. Y ver personas que, especialmente en la biografía de los grandes cristianos, encontramos hombres que, como es el de la calle Azusa, Damon, que transformaron la historia y que evolucionaron la historia extrabíblica, y que hasta el día de hoy nos han impactado de una manera extraordinaria. Nosotros hemos quedado muy tocados por ello.
Hay hombres actualmente que están siendo tocando las naciones como Jesús Rosario, como nuestro amigo, hermano Noel Nolasco, y son personas que actualmente están moviéndose en un mover sobrenatural como el profeta T.B. Joshua. Y podemos ver personas que demuestran que hay algo más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, que es un servicio a veces un poco frío, apático en las iglesias, y personas que hablan de un Dios vivo, pero en sí no nos muestran más de este Dios vivo, tangible y visible, de que nosotros podamos decir realmente Jehová es Dios, como pasó con Elías y aquellos falsos profetas, los profetas de Baal, que dijeron: el que haga descender fuego del cielo, vamos a saber cuál es el Dios. Cuando Elías clamó, cayó fuego, y ahí se pudo demostrar quién era Dios. ¿Con qué? Con la señal. Y eso es lo que nosotros vemos como personas que han tenido un encuentro con Dios. Pero amados míos, todo esto es bueno, todo esto es impactante. Yo soy un fanático loco por las cosas sobrenaturales. Me gusta ver la gente ser tocada por Dios, impactada por Dios. Me gusta ver que cómo Dios ministra los corazones y cómo Dios se mueve en la vida de la gente. Eso es algo que me gusta mucho. Pero en mi trayectoria de evangelista y de siervo de Dios sirviendo al Señor, me he dado cuenta de que tener un encuentro con Dios va más allá de ver moveres sobrenaturales en la vida de un hombre. Tener un encuentro con Dios va más allá, escúcheme, que tener que las señales te sigan, que los prodigios te sigan. Va más allá. Y yo quiero compartir una cita bíblica con ustedes. Digo con ustedes porque yo sé que más de una persona va a ser bendecida por este audio, y que la palabra de Dios nunca cae en vacío. En Juan capítulo 14, su versículo 21, amados míos, la palabra dice, bajo la guianza del Señor Jesucristo, dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Amén. Amados, este texto que nosotros leemos esconde una profundidad con respecto a tener un encuentro con Dios. Y los encuentros con Dios tienen dimensiones. Tienen niveles de encuentro. Hay personas que han tenido encuentro con Dios. Hay personas que han tenido encuentro con Dios a un nivel. Es como un medicamento que se le aplica a una persona, XCC, 12C, 1cc. A mí me pueden aplicar 1, pero quizás a usted se le van a aplicar 2. Entonces, hay un privilegio. En la palabra nos registra que hay cosas que son universales. Hay promesas que son para todo aquel que crea en esta palabra. Y hay privilegios que Dios nos da, dones, regalos que Dios nos da a algunos, y que nos permite experimentar. No todo el mundo va a poder tener las experiencias que yo he tenido. Yo no voy a tener muchas de las experiencias que ha tenido Juan Carlos, T.B. Joshua o Randy Ashland, entre otros. Y
Y esto hay que entenderlo, que hay experiencias que no son para mí, que son para esa persona. Y que Dios a mí se me va a manifestar de una manera diferente a otro. O sea, Dios no se me va a manifestar de la misma manera. Ahora, hay un principio que quiero compartir con ustedes. Y es el principio de la fe. La fe puede llevar a cualquier hombre, a cualquier mujer, ver cualquier cosa sobrenatural en Dios. Cualquier cosa lo puede ver. Y más las promesas que Él ha dicho que es para nosotros. Como nos vamos por el área de lo que son las señales, los milagros, los prodigios, eso cualquier creyente tiene acceso a ver cosas sobrenaturales en Dios. Ahora, ¿de qué depende esto? ¿De qué depende esto? ¿De quién depende esto? De que acontezcan cosas sobrenaturales. Hasta donde yo he podido escudriñar, los hombres de Dios, tanto en los libros como en lo que están circulando por ahí por las redes, y con lo que he podido dialogar, hablar con ellos, me he dado cuenta que primero que nada está la gracia y el amor, la misericordia de Dios para con un hombre o para con una mujer de Dios. La gracia, la misericordia, ese amor, esa voluntad de Dios. Luego sigue lo que es esa fe que el hombre y el mismo Dios ha depositado en el hombre para ver cosas sobrenaturales. Otra cosa es la palabra, la vivencia de la palabra provoca que Dios se te manifieste. La vivencia de la palabra provoca que Dios se te manifiesta. La palabra te lleva a un grado de santidad y pureza ante Dios, que eso lleva a que Dios se te manifieste. Y cuando hablamos de un grado de pureza, de santidad, estoy hablando de una entrega al servicio del Señor, la consagración al Señor. Una persona que no se interesa por servir a Dios nunca podrá tener encuentros personales con Dios. Antes de seguir, quiero calificar los encuentros. Me atrevo a calificarlo. Y es que cuando usted dice, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador, usted ahí, en ese momento, usted está teniendo un encuentro personal con el Cristo de la gloria para salvación. Cuando usted está confesando a Cristo, usted está teniendo un encuentro para salvación. Pero hay un encuentro que es pre-salvación. Pre-salvación. Es un encuentro que usted tiene a solas en el secreto, que el Espíritu Santo está tratando con usted. Antes de usted ser cristiano, antes de usted confesar a Cristo, hay un trato que el Espíritu Santo está teniendo con usted. Ahí usted está teniendo un encuentro con el Espíritu de Dios, con el mismo Dios. Y ese preencuentro, usted lo lleva a usted a tener el encuentro para salvación con el Señor. Pero hay un encuentro que es post salvación. Después que usted da el paso de salvación, hay un encuentro. Luego hay otro encuentro, que es el que usted tiene para con su ministerio, con lo que Dios lo llamó, para lo que Dios lo llamó. Entonces ahí usted va creciendo. Dios, yo necesito saber para qué me llamaste. Y cuando usted empieza a caminar conforme a su llamado, conforme a su propósito, conforme a su destino profético, entonces usted empieza a ver la manifestación de Dios sobre su vida. Entonces los demás,
Escúcheme. Entonces los demás empiezan a decir, ese o esa ha tenido un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque empieza a haber cambio. Usted no puede decir, oh, mira qué mata de mango, y esta mata sí es fructífera, si no tiene mango. Usted dirá que la mata de mango produce bueno mango cuando usted agarra el mango y se lo coma. Entonces, es bueno entender que el ser humano te va a identificar por tus frutos en Dios, tu perseverancia, cómo Dios ha estado contigo, cómo tú te has guiado, cómo tú te has conducido. Esto es parte del encuentro con Dios y son de las cosas más importantes. Tu proceder cristiano habla mucho de lo que es el encuentro de Dios con un hombre. Otra cosa es, el hombre puede hacer muy poca cosa para encontrarse con Dios. Y diga, ¿cómo? Si el hombre lo único que tiene que hacer es guardar la palabra. Guardar la palabra. Luego del resto, todas las demás manifestaciones va a depender de Dios. Y yo se lo demuestro a cualquiera por la Biblia. Y le voy a mencionar algunos para que se entretenga. Y vamos a empezar por Moisés. ¿Qué hizo Moisés para encontrarse con Dios? Obedeció. Después el que se le reveló fue Dios a Moisés. Sigo porque no tengo mucho tiempo. ¿Qué hizo Job para que Dios se le revelara? Obedecer y esperar en Dios. Luego fue Dios que se le reveló a Job. Sigo. ¿Qué hizo Isaías para que Dios se le revelara? Obedecer y guardar su palabra, mantenerse puro. Luego fue Dios que se le reveló y él dijo, ay de mí que soy hombre impuro, inmundo, que habito en medio de gente impura y he visto al Dios vivo. Sigo. ¿Qué hizo Jeremías para que Dios se le revelara? Nada, obedecer, mantenerse puro. Y después dijo, Señor, yo soy un niño, no soy digno de que tú me envíes a mí a llevar esta palabra. Y Dios le dijo, cállate, que a donde quiera que yo te envíe, tú irás. Sigo, porque tenemos que terminar. ¿Qué hizo Pablo para que Dios se le revelara a él? Nada, era un diablo, un matador, un asesino que arrastraba, que perseguía a los cristianos. Y Dios se le reveló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y allí tuvo un encuentro personal con el Dios vivo. Continúo. ¿Qué hizo Pedro para que Dios se le revelara? Nada. Obedecer. Sígueme, Pedro. Y Pedro le siguió y luego pudo caminar sobre las aguas, obedecer la palabra. Sigo porque hay que continuar. ¿Qué hizo Mateo para que Dios se le revelara? Nada. Obedecer la palabra de Dios, seguirlo. Y luego Dios se le reveló de tal manera que pudo escribir el Evangelio de San Mateo. Hay que seguir. Vamos a trasladarnos ahora. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Juan, el que escribió el Evangelio de San Juan, a donde leímos? El que escribió la primera y la segunda y la tercera de Juan, y el que escribió Apocalipsis para que Dios se le revelara ya en Apocalipsis y le revelara los misterios del tiempo presente y el tiempo futuro que había de venir. Nada, obedecer y mantenerse puro delante de Dios, y Dios se le reveló, y cuando se le reveló cayó como muerto. Amados míos, para concluir con esto, para tener un encuentro con Dios, hay que obedecer su palabra, mantenerse fiel a ella, y en el camino va a depender de Él lo que quiera revelarse a nuestras vidas. Cuando yo escuché o leí esa pregunta que me hicieron, yo inmediatamente arrocoté mi cabeza, y le soy sincero a esa persona que me hizo esa pregunta, que yo sé que va a ser una de las primeras personas que va a escuchar este audio. Y le oré a Dios y le dije, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y Dios administró mi vida. Dios ministró mi vida sinceramente. La fe
La obediencia a la palabra de Dios es lo que te va a llevar a ver cosas sobrenaturales. La intimidad con Dios, esa relación personal con Dios diaria, vivir para Él, una devoción para Él. Eso es lo que te va a llevar a ti a vivir experiencias en Dios sobrenaturales. Y esas experiencias te van a llevar a ti a ir afirmando tu fe y que tú vayas creciendo, creciendo, creciendo. Ojo, Dios no anda buscando gente perfecta para Él revelársele. A ninguno de los que Dios se les reveló eran perfectos. A ninguno. Eran gentes imperfectas que necesitaban ser procesados y pasar por el fuego. Por si te cree que Dios a ti no puede usarte, por si te cree que Dios a ti no puede revelarse, está equivocado, está equivocada. Dios a ti se te puede revelar, Dios y a ti sí te puede usar, Dios a ti Dios y contigo puede caminar. El padre de la fe, uno de los que tuvo uno de los encuentros más profundos con Dios, Abraham, era un mentiroso. Abraham era un hombre que le costaba vivir íntegramente ante Dios. Y esa palabra de que era un mentiroso, para muchos le va a costar, pero habló una mentira. David habló mentira, era un asesino. Y aunque mucho le cueste esto, por favor, entiéndalo. Eran personas imperfectas. Elías se le fueron la valentía y todo se le fue. Y se le volvió pipí y la orinó y ya se volvió y se encuevó en una cueva que después Dios tuvo que revelársele y manifestársele para poderlo sacar de allí. Tuvo que venir como trueno, como viento, tuvo que venir como terremoto y luego como un viento pasible para poder sacarlo de allí y seguir usando a este hombre. Eliseo, un hombre humilde detrás de yuntas de bueyes, Dios se le manifestó y lo hizo un profeta de naciones. Amemos a Dios, jóvenes, damas que me escuchan, caballeros, niños, amemos a Dios y obedezcamos su palabra, que Él se va a encargar de todas las manifestaciones, de que si va a resucitar muertos, de que si las señales nos van a seguir, que si los milagros, que si los prodigios, que si la profecía, que si el lenguaje de fe, que si el ministerio se va a desarrollar, va a depender de Él. Obedezcamos a Dios. Sirvámosle con amor, con pasión, en todo lo que podamos. En todo, no en una sola área, en todo lo que podamos. Y luego Dios nos va a exhibir en público a nosotros, dependiendo de nuestra intimidad en el secreto. Recuerda esa cita muy famosa: cerrar la puerta, ciérrate, ora al Padre en secreto, y el Padre que oye en secreto, luego se manifestará en público por ti. Él te ama, Dios te bendiga. Estuvo contigo el evangelista Samuel Silvestre, y que esto sea de bendición para ti, para toda tu vida. Me gustaría seguir compartiendo. Si te ha sido de bendición, escríbenos y haznos saber qué tal. Y esto nos motiva a seguir desarrollando este audio y poder seguir bendiciendo personas. Dios te bendiga. Para mí ha sido un placer hablar de este tema. No pude profundizar tanto, pero le dejé algo ahí que le va a servir para algo. Dios le bendiga. La paz de Dios sobre todo. Shalom. Amén.